Hola, hola, buenas tardes. Ya nos estamos conectando para empezar la charla del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el tema de las dimensiones, como habíamos estado platicando en las charlas anteriores. Eh, Estuvimos hablando del octavo chakra, el inconsciente colectivo, que se le conoce como el Merkaba, estrella de Metatrón, flor de la vida, el asiento del alma, el carruaje de luz con el que se mueve nuestra esencia, nuestro espíritu. Hola amigo, buenas tardes, bienvenido. Posteriormente estuvimos hablando del Merkaba, después estuvimos hablando en otras charlas de los miércoles pasados de cómo es precisamente que el Merkaba queda obsoleto porque ya no gira de manera contraria, sino que está implotando y explotando, y es el Merkana o el Merkaba cristalino. Y pues ahora vamos a hablar, continuando con esta charla, cuáles son las dimensiones con las que vamos a ascender con ese vehículo de luz, con ese carro de luz, con el Merkaba. Pues como bien saben, desde el año 2000 ya tenemos casi 20 años en los que estamos, pues bueno, no casi, ya 20 años, 21 años para ser exactos, en donde la humanidad y a nivel planetario hemos estado con un periodo muy turbulento en términos de vibración, se viene acentuando y cada vez es más intenso. Hay personas que sienten la energía tanto a nivel positivo como a nivel negativo, como nos platicaban el miércoles pasado Nena, que nos decía que ella pues sentía muchos cambios físicos que no tienen nada que ver con enfermedades del cuerpo físico, y son precisamente por estos cambios o estos periodos turbulentos de vibración planetaria en la que estamos expuestos ya desde hace todos estos años. ¿Por qué? Porque acuérdense que nos estamos preparando para un inminente cambio de energía, no solamente a nivel planetario, sino a nivel macro y microcosmos. Muchas de las personas que están elevando conciencia, desarrollando espiritualidad y elevando su nivel de vibración son las que más lo están sintiendo, y pues se dice que hay que considerarnos privilegiados los que estamos sintiendo estos cambios, porque pues estamos desarrollando y despertando conciencia. Por eso es que nuestra sensibilidad va aumentando, y de acuerdo a la física cuántica, pues las personas que están sintiendo este nivel, este tipo de vibraciones o de frecuencias vibratorias, están trabajando desde el inconsciente. Acuérdense que ya hemos hablado en otras charlas los otros miércoles precisamente del doble cuántico, que a través del doble cuántico es como nos movemos en energía con el cuerpo etérico, el cuerpo de luz, para traer información al aquí y a la hora en nuestros posibles futuros. La ley de la física cuántica lo respalda con la teoría del doble cuántico, y se mueve hasta la cuarta dimensión. Por eso es que la Tierra empezó a vibrar mucho más rápido en términos de vibración planetaria, por eso es que los días se nos hacen más cortos, no nos rinde el día, ya no son de 24 horas como tal, y todo esto está sustentado en la física cuántica. Entonces, precisamente empezamos a ascender ya a nivel humanidad a la quinta dimensión con el vehículo de luz, el Merkaba, y pues somos capaces entonces de poder continuar nuestra vida presente y de futuras encarnaciones aquí en la Tierra, ¿de acuerdo? Como nueva humanidad, como nueva Tierra. Por eso es que la Tierra pues está viviendo un periodo también de mucha luz, la vibración de la Tierra está cambiando, y entonces la Tierra ya no será un lugar lleno de pruebas y de expiaciones y de dolor como el que estamos ahora en la 3D, que ya es insostenible, y se convertirá en un mundo de regeneración. Y haciendo hincapié un poquito también en la charla que dimos de Lemuria y Atlántida el año pasado, de las razas, del origen de la raza humana, que somos la séptima raza, vienen dos más que son etéricas, que no tienen un cuerpo físico, que son los que van a ascender a esta nueva Tierra como nueva humanidad, de lo que hablaba esta medium que publicó su libro en 1879. Entonces, se fijan, ya seguimos poniendo más piezas de rompecabezas. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué nos sentimos así físicamente, emocionalmente o energéticamente? ¿Por qué el día no nos rinde? ¿Por qué ya no nos alcanza las 24 horas del día? Pues bueno, porque precisamente el tiempo se ha estado acelerando, y lo continuará haciendo a medida que nos aproximemos a ese cambio dimensional. A esto se le llama la resonancia de Schumann, es un fenómeno estudiado por los físicos cuánticos, ustedes pueden investigarlo. Se le llama resonancia de Schumann o el pulso de la Tierra, donde la Tierra antes su pulso, su movimiento era constante en 7.8 hercios, ahora ya está hasta 13 hertz. Entonces por eso es que nos sentimos desfasados, el cuerpo físico no está acostumbrado a ese movimiento energético vibracional o de frecuencia de hertz. Acuérdense que todos nuestros chakras y nuestras glándulas del sistema endocrino vibran a ciertas frecuencias en hertz, por eso la sonoterapia. Entonces no estamos acostumbrados con este cuerpo físico a ese cambio de vibración de la Tierra, esos movimientos en hercios, perdón. Entonces por eso es que nos sentimos así. Pero esto se le llama el fenómeno de Schumann o el pulso de la Tierra, donde se está comprobando que la Tierra se está moviendo mucho más rápido de los hertz a los que estaba acostumbrada a moverse de manera constante. Entonces
precisamente lo creamos o no, pues es un fenómeno de física cuántica, lo están comprobando y publicando los científicos. El tiempo no es lineal, como decía Einstein, es relativo, y que el que conocemos en la 3D, pues lo conocemos o lo entendemos con nuestra programación de la lógica y razón como tiempo lineal, pero es el infinito aquí y ahora. Esto empezó a pasar, como les digo, desde el año 2000, 2010, ya desde 1980 esta resonancia de Schumann se ha elevado a 12 Hz. Y esto significa que el día que tiene 24 horas en realidad equivale en total, en vibración, en frecuencia, en energía, a 16 horas. Hola Dorita, bienvenida, buenas tardes, gusto en saludarte, amiga. Por eso es que se han venido dando todos estos cambios vibracionales y por no nos alcanza el tiempo, el día no nos rinde. Pero bueno, vamos a entrar en materia con estas dimensiones, porque tiene que ver precisamente todos estos cambios que estamos sintiendo con esta resonancia de Schumann, con el movimiento que ya no es constante en la Tierra, se aceleró a más Hertz, y que la gente, como nos decían el miércoles pasado, pues sentimos estos cambios físicos, ¿de acuerdo? Normalmente los científicos dicen que el ser humano puede concebir hasta 7 dimensiones, pero acuérdense que hay más dimensiones. Las famosas 7 cielos o 7 planos que hablábamos la charla pasada, que es el éxtasis que hablaban en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuáles son esas 7 dimensiones evolutivas del ser humano que puede entender nuestra conciencia, nuestro consciente, pero hay más? ¿Cuáles son estas dimensiones? ¿Qué características tiene cada una para que vayamos identificando todo esto? Gracias por sus likes, gracias por sus corazoncitos, bienvenidos a los que ya se conectaron. Pues vamos entonces a iniciar con el tema de las dimensiones. Venimos a aprender, como decíamos, a evolucionar hacia el ser único o al ser divino, el yo superior. Es como un niño que está desde la escuela, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta llevar a graduarse de la licenciatura. Y para ello, hola Laura, bienvenida amiguita, qué gusto, va de regreso con bendiciones multiplicadas para ti, para tu familia, amiguita, qué gusto que estés aquí. Entonces, hablábamos que tenemos que subir estas 7 dimensiones o mundos virtuales que crean nuestro propio cerebro, pero hay más dimensiones. Ya de esto hablaban todos los calendarios antiguos, las profecías de las que hemos estado hablando desde el año pasado con todas estas charlas, en donde todos nuestros ancestros hablan de lo mismo, una nueva época de oro. Hola Caro, bienvenida, buenas tardes. Acuérdense que también desde la época de Babilonia, uno de los reyes, que era una ciudad, un imperio, un reino de lo más vasto, de lo más grande, y tuvo un sueño, el rey de Babilonia. Acuérdense que son de las primeras culturas, y un profeta, Daniel, le interpretó el sueño y empezó a hablar. Él veía un hombre con una armadura, pero la armadura tenía diferentes metales, oro, bronce, metal simple, barro, hasta llegar a los pies de barro. Entonces llamaron a este profeta, que era pues como un mago, un vidente, un profeta, interpretó su sueño y él le predijo todas las eras de la humanidad. Y fíjense, ¿desde qué época? Desde la época de Babilonia. Se fijan entonces en donde la era de oro era la época de Babilonia, de los sumerios, de los primeros humanos, de las primeras razas. Después venía la de bronce, luego venía la de plata, luego venía, y hasta el último en los pies, este guerrero traía una armadura de metal simple con barro, que es donde estamos ahorita, se fijan, y se vuelve a pronosticar o predecir otra era de oro, la que dice Madame Blavatsky, la que dice esta medium que en 1879 publicó este libro que ya está en el caldero de Tía Dalma desde la charla de Lemuria y Atlántida, en donde somos la séptima raza y vienen 2 más que son etéricas, fractales. Por eso la importancia de entender y trabajar con la geometría sagrada, ¿se fijan? No somos un cuerpo físico, somos energía, ¿de acuerdo? Entonces todos los antiguos calendarios y las profecías de nuestros ancestros hablan de esta nueva era de oro, ¿se fijan? Volver a retornar a no a la 3D, a la expiación, al dolor, a la regeneración, sino a la integridad total como energía, en donde el potencial humano se expande, permitiéndonos cualidades psíquicas, una conciencia superior a la que tenemos ahorita en la 3D, y un entorno en armonía y en amor, que es lo que va a predominar y que predicen mediums, profetas, maestros de todas las culturas, desde los albores de la historia hasta el día de hoy, con los maestros que están canalizando, ¿se fijan? Pero ¿qué son las dimensiones? Muchas veces entendemos o creemos que las dimensiones es un estado físico, es un lugar, y no es ni un estado físico y no es ningún lugar. Son estados de existencia que experimentamos durante el camino de la evolución del ser único.
son pasos evolutivos, por eso la importancia de elevar nivel de vibración, de elevar conciencia para evolucionar. ¿Se fijan? Es pasos evolutivos para que cada uno, ya habíamos visto también esto en la charla de Acuerdo de Almas, decidimos experimentar y venir a aprender de esa 3D y de esa dualidad, de ese equilibrio de luz y oscuridad, porque la 3D es donde está la dualidad, para regresar a esa fuente divina, evolucionados y con ese aprendizaje. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y en el ahora. La única diferencia es la longitud de su onda y de frecuencia. Esto es lo que les decía cuando hablábamos de que es un poquito difícil de entender que nuestro aquí y en nuestra ahora, nuestro presente es también a la par nuestras vidas pasadas y nuestras vidas futuras de manera simultánea. A eso se refieren con las dimensiones. Por eso es que no es un estado físico o un lugar en específico, un lugar material. Entonces, el estar cambiando de dimensión, ¿qué significa? ¿O cómo expandimos dimensión? Cuando expandimos nuestra conciencia, cuando evolucionamos estando vibrando en un nivel de frecuencia energética mucho más alta del de la 3D, del de la dualidad, se fijan, del de la materia. Por eso es que de eso se trata, de llegar a esas dimensiones y de cambiar a estas dimensiones. Pero entonces, ¿qué son las dimensiones? En resumidas cuentas, no son lugares, no son ubicaciones, no son progresiones lineales, es decir, la primera, segunda, tercera dimensión, cuarta, quinta y alineadas o apiladas como pedazos de pastel, ¿no? Simplemente la 3D y la cuarta D, porque estamos en esta de manera paralela con la 3 y la 4D, ya lo comprobamos con la teoría del doble cuántico, estamos en la 3D, en la materia, pero tu inconsciente, con tu energía, con tu doble cuántico, en el inconsciente, en sueños, está yendo y viniendo para obtener esa información, ¿se fijan? Entonces, la tercera y la cuarta dimensión no es la silla en la que estamos sentados, no es el celular con el que estamos transmitiendo, ni siquiera es la Tierra, ¿se fijan? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta conscientemente el trabajar en la 3D, también con la 4D, perdón, con nuestro doble cuántico, porque la tercera dimensión pues ya no es una opción, como nos estamos dando cuenta como humanidad, como raza y como planeta. Entonces, en general las dimensiones que son, pues son estados de conciencia disponibles, y al hablar que son disponibles, pues están al alcance de todos, quien quiera, libre elección. Para todo aquel que vibre en resonancia con estas frecuencias específicas y las oportunidades disponibles dentro de cada una de estas dimensiones. Entonces, se pudiera decir que cada dimensión a partir de la quinta es como un juego, un juego diferente, con el que cada juego en esa dimensión tiene un conjunto de reglas diferente, que es posible o no es posible, y los seres elegimos de acuerdo a las almas a los que nos comprometimos al encarnar en cada encarnación presente, pasada o las futuras, a jugar y a crear y a aprender para evolucionar ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a explicar cada una de estas dimensiones hasta llegar a la que alcancemos el día de hoy. Hay más de 17 dimensiones. El cerebro alcanza a captar, según los física cuántica, los científicos cuánticos, 7 dimensiones solamente, pero hay muchas más. La primera dimensión, ¿cuál es? Es la básica, la que se encarga de átomos, de moléculas, es la dimensión del microcosmos, la frecuencia vibratoria donde se empieza a activar el ADN a nivel de conciencia elemental. Por eso es la básica, es solamente cumplimiento de funciones. Por ejemplo, los minerales y el agua actúan en esta dimensión, y si queremos ejemplificarla o hacerla un ejemplo similar a la vida del ser humano, pues es la etapa prefetal. ¿Se fijan? Entonces, esta primera dimensión es solamente la que se encarga en convertir la energía en materia. Se fijan, por eso es la prefetal. Nuestra energía, nuestra esencia se está empezando a formar dentro del vientre de la madre con la materia. Por eso es que la encargada de convertir la energía en materia es una frecuencia muy básica de átomos, de moléculas, la dimensión del microcosmos, donde se activa el ADN y se maneja un nivel de conciencia pues chiquitito. Es como el primer peldaño, el primer escalón, la primera enseñanza. Es un nivel de conciencia muy elemental solamente, y es como simplemente, si lo queremos ver de acuerdo a la geometría sagrada, como ir de un punto a otro. ¿Se fijan? Lineal, de un punto a otro, y de ahí no nos movemos. Por eso es una dimensión muy básica, ¿de acuerdo? Es donde en nuestro cuerpo como seres humanos se encuentra en los fluidos y en las corrientes eléctricas de nuestro cuerpo, y que nos ayuda a activar este código genético de ADN para impulsar la energía en nuestro sistema celular. Pero es muy básica, ¿se fijan?
¿Cuál es la segunda dimensión? Aquí en esta es la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las plantas. También es física y impulsa una actividad biológica. Aquí empieza el inconsciente colectivo, pero de las especies. Es decir, cómo las especies se reconocen entre sí, unas a otras para reproducirse. ¿Se fijan? O cómo las aves o las sardinas o los cardúmenes de peces o de aves vuelan en manada, en cardumen, en grupo, y saben exactamente a dónde dirigirse, saben quién los va dirigiendo, su cálculo es matemático. Eso se observa mucho en las aves, en las gaviotas. Se fijan que se utiliza mucho en coaching, precisamente el líder que va guiando a los demás y cómo van turnándose, pero todo su cálculo es matemático, y ese es el inconsciente colectivo de las especies, la segunda dimensión, porque en esta la frecuencia es donde existen la mayoría de las plantas y de los animales. No posee una diferencia individual ni un autorreconocimiento. Este nivel de conciencia no es referencia temporal ni espacial. ¿Se fijan? La conciencia es solamente lineal o bidimensional. ¿De acuerdo? Y acuérdense cómo trabaja el Merkaba o Merkaba, es tridimensional. Para los que me preguntaban que si tenía uno, sino más que no lo encontraba, este es exactamente de manera tridimensional el Merkaba. No sé si lo alcancen a distinguir. Este está tallado en obsidiana, en cuarzo amatista, y es un Merkaba, ¿se fijan? Y es tridimensional, por eso es que se ve así. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma tiene tridimensional. Y en esta segunda dimensión, como su nombre lo dice, solamente bidimensional. ¿De acuerdo? Por eso, en esta segunda dimensión se compara ya en el ser humano con nuestra etapa fetal, no prefetal. La primera dimensión prefetal, esta ya es una etapa fetal en donde flotamos siendo uno con el entorno, en un estado de no ego, porque pues todavía no nos hemos formado, terminado de formar o no salimos del vientre materno. Tampoco hay referencia temporal ni espacial, de tiempo y espacio. ¿Se fijan? Como los animales. La tercera dimensión, pues ya es tridimensional, como decíamos, es donde existimos los seres humanos. También es física, con la capacidad de recordar el pasado, de poder proyectar a futuro. Por eso decíamos progresiones, regresiones, sin vidas simultáneas. Ahí es donde ya entramos en el juego de la dualidad, de la separación con el todo, de la ilusión de estar separados y de las polaridades, bueno, malo, femenino, masculino, yin y yang, frío, calor. ¿Se fijan? De consciente e inconsciente, y donde desarrollamos el ego. Aquí es donde estamos los seres humanos. Su vibración es volumétrica o tridimensional, porque la materia ya empieza a tomar una forma tridimensional, como el Merkaba, como lo veíamos aquí. Se basa obviamente en esta polaridad, en la dualidad, y esta frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos, desarrollamos ego y creemos que estamos separados del todo. Son las características pues de la 3D, ¿se fijan? Entonces aquí es donde tenemos que poner atención en empezar a elevar conciencia, donde estamos los humanos como seres únicos, y los retos que tenemos que pasar para integrar ese conocimiento, ese crecimiento y esa evolución con el todo. ¿Se fijan? En la tercera dimensión experimentamos un proceso de división del ser que se le llama personalidad. ¿Se fijan? Y aquí es donde empezamos el trabajo de evolución para juntar información, aprendizaje como seres espirituales dentro de un cuerpo humano, para juntar todas esas partes, integrarlas en un todo y poder evolucionar. ¿Cuál es la cuarta dimensión? De acuerdo a la física cuántica, la cuarta dimensión, de acuerdo a los científicos cuánticos, es la que nuestra energía, nuestro doble cuántico, utiliza para moverse en sueños, en el inconsciente, porque pues seguimos atorados en la 3D. Ya muchas personas lo están haciendo de manera consciente, ir y venir sin estar inconscientes, de manera simultánea. En la cuarta dimensión es donde se mueve, no nos movemos con el vehículo físico, la materia, como en la 3D, sino que nos movemos con la energía, por eso el doble cuántico. Entonces esta cuarta dimensión es una conciencia ya de integración grupal, pero sin pérdida de la individualidad. ¿Se recuerdan que dijimos que la 3D es la del ego, la cuarta D es la del ello? Ya no soy yo, somos nosotros. Por eso el inconsciente colectivo de los seres humanos, el octavo chakra, el Merkaba, todos somos unos y todos estamos conectados, de acuerdo a la psicología junguiana, por ese inconsciente colectivo. ¿Se fijan? Obviamente es un campo cuántico de todas las alternativas y posibilidades. Por eso es que tu doble cuántico crea su realidad en esa cuarta dimensión. Es una frecuencia de sincronicidad, de empatía y también de telepatía, porque no nos comunicamos ni nos movemos con un cuerpo físico. ¿Se fijan?
Esta frecuencia ha sido llamada zona arquetípica o inconsciente colectivo, de acuerdo a la psicología, que esto viene desde Freud, desde Jung, desde el psicoanálisis y la psicología junguiana, en donde residen nuestros sentimientos, nuestras emociones y los sueños. Por eso es que el doble cuántico, de manera inconsciente en sueños, es el que se está moviendo fuera de la 3D a la cuarta D. ¿Se fijan? Es la última dimensión donde experimentamos, ojo con esto, la cuarta D es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. Entonces es una frecuencia multidimensional y nos damos cuenta de nuestra propia responsabilidad de hacernos consciente que nuestras acciones, pensamientos, palabras afectan al todo, porque todos subimos y bajamos información con el doble cuántico en la 4D a la rejilla planetaria, a esas mallas y a esas matrix. ¿Se fijan? Entonces es donde empezamos a encontrarnos con ese despertar de conciencia, la cuarta D, y obviamente pues está sobrepuesta a la tercera. Por eso es que a nivel humano pasamos por la necesidad de compartir por grupos, por eso es el inconsciente colectivo, el revisar nuestras relaciones interpersonales, el buscar sanarnos en mente, cuerpo y espíritu, el buscar terapia más alternativas, el regresar al orgánico, a lo natural, a la herbolaria. ¿Se fijan? También es la causa, la 4D, porque es despertar conciencia, desconectar de esa matrix, del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas, políticas en todo el planeta ya establecidas y que no corresponden a la vibración de la 4D, que ya es la toma de conciencia, de una nueva energía. ¿Se fijan? Por eso es que el cambio dimensional está a todas estas escalas. No solamente lo estamos experimentando, estos cambios de dimensiones y movimientos y frecuencia de Schumann que decíamos de la Tierra, los seres humanos, sino también la misma Tierra a una escala mayor, también la galaxia. ¿Se fijan? Esto es a la par. Toda la galaxia, el sistema solar, la Tierra y nosotros dentro de la Tierra. El cambio dimensional no sucede de un día para otro, por eso llevamos 21 años casi ya con estas vibraciones planetarias y estas frecuencias que se están agudizando, que se abrirán suavemente a la quinta y a la sexta dimensión. Aquí la importancia es tomar conciencia de que no somos solamente materia, que somos energía y que podemos movernos de manera multidimensional y crear infinitas posibilidades en el aquí y en el ahora con tu inconsciente o conscientemente con tu doble cuántico en la 3D. ¿Se fijan? Porque precisamente el Merkaba mueve a partir de la quinta D, como veíamos en las charlas anteriores. Entonces es aceptar la conciencia de esta cuarta dimensión, lo que se le ha llamado el salto cuántico, desconectarnos de esa matrix de la materia, de la dualidad, de estar desconectado del todo, o sentirme, porque no lo estamos, sino nos sentimos separados, y por eso ese inconsciente colectivo es tan importante. ¿Se fijan? Por eso es el llamado salto cuántico, es el paso más difícil de las dimensiones, ya que implica un profundo cambio de sistemas de creencias. Todo lo que nos han dicho en la historia de la humanidad, hola Ana Rosa, buenas noches, todo lo que nos han dicho en la religión no es real. ¿Se fijan? Y por eso todas las culturas y todos los códigos y los libros antiguos importantes lo mencionan. Y por eso están custodiados, porque no es para toda la información, nos quieren seguir teniendo en la Matrix. El despertar conciencia es salirnos de esa dualidad donde sentimos que estamos desconectados y separados de todo y del todo, y no es así. Por eso es el cambio más difícil, cambiar esos paradigmas rígidos de pensamiento, esas estructuras rígidas de política, de religión, de sociedad, pues todas nuestras creencias, con lo que hemos crecido y creído toda nuestra existencia. ¿Se fija? Por eso es el salto cuántico y por eso es que solo un tercio va a ascender, porque hay quien se va a seguir atorado, quedando atorado, libre elección, en ese sistema de creencias rígido de la 3D, pero que ya no es sostenible. ¿Se fijan? Por eso es que muchas personas a nivel planeta están despertando, no solo aquí en México, en todas partes del mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, no solo maestros, canalizadores, sino todos los seres humanos están ya despertando de esta 3D. ¿Se fijan? Por eso es que la cuarta dimensión es el portal hacia la conciencia crística, la de los cristales, la quinta D. ¿Se fijan? La de los maestros ascendidos. Es una conciencia ya colectiva que se reconoce a sí misma en una unidad y como una unidad. ¿Se fija la relación de la cuarta a la quinta? Entonces, ¿qué es la quinta dimensión? Es la de, si la tercera es la del yo, la del ego, la de la dualidad, la de la materia, la cuarta es la del ello, el otro, nosotros, una conciencia ya colectiva. La quinta dimensión, que es la de los cristales, es la frecuencia de la sabiduría y de una energía pura, donde están estos maestros ascendidos, espíritus, guías. Es un grupo de alma vibracional y de un ser muy superior y una frecuencia energética
ya no física. ¿Se fijan? Porque aún en la 4D, ya sea en sueños o de manera consciente en el día, tu energía puede entrar y salir de tu cuerpo, de acuerdo a la teoría del doble cuántico, pero seguimos estando en una frecuencia de la 3D, de materia. La quinta ya no, en la quinta ya no es una frecuencia física, es energética, por eso es energía pura. Se fijan, es la frecuencia de la sabiduría, energía pura. Nos fundimos con el grupo de almas al la cual pertenecemos en la quinta D de manera vibracional y al ser superior o multidimensional. Es la dimensión donde recordamos realmente quiénes somos, a qué hemos venido, a qué nos comprometimos con nosotros mismos al encarnar y con la humanidad para evolucionar. Por eso el despertar de la conciencia, porque empezamos a tener acceso a nuestra propia sabiduría interna, a tu propio maestro interno. Por eso es la de los maestros ascendidos. No hablamos de que solamente ascienden, sino de esos maestros que también pues forman parte de nosotros, de ese yo superior, de esa unidad del que somos todos. ¿Se fijan? Es una frecuencia energética, ya dijimos, no física. El tiempo es un continuo, solo existe el ahora y aquí y ahora eterno en la quinta D. No hay pasado, no hay futuro, el tiempo no es lineal. Por eso la importancia de tomar conciencia y entender el aquí y el ahora, porque así es como se maneja la vibración de frecuencia de energía pura en la quinta dimensión. ¿Se fijan? Es una dimensión de luz que podemos o se puede percibir holográficamente y en formas lumínicas con mucha intensidad y con muchas geometrías. Por eso la importancia de las geometrías sagradas, que es nuestro vehículo de luz y es el lenguaje de la conciencia o del espíritu. Se fijan de lo que hemos estado hablando todos estos miércoles. En la diferencia entre la quinta y la sexta dimensión, o la sexta y la séptima, ya no son tan evidentes como la primera, la segunda, o en nosotros los humanos la tercera y la cuarta. Aquí ya es más complicado poder discernir la quinta y la sexta, la séptima y la octava, la novena y la décima, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya empiezan a estar más difusas las fronteras energéticas, es solamente vibración, energía en luz, y estamos hablando de energía, no de materia. Por eso es que ya es para nuestros cerebros más difícil entender la diferencia entre quinta y sexta, séptima y octava y dimensiones superiores. ¿Cuál es la sexta dimensión? A partir de la sexta dimensión, aquí ya se encuentran solapadas a partir de la sexta, por eso como esa energía ya no es una dimensión material, pues ya el cerebro humano nos cuesta trabajo discernirla. No hay mucha diferencia entre la quinta D a la sexta, porque es pura energía, no hay materia. En la sexta dimensión hay una frecuencia vibracional de energía crística o búdica, responsable de todo y es el todo. ¿Se fijan? Es un estado de conciencia compasiva, la sexta D, de iluminación del ser único, contiene los sueños de patrones de ADN originales con los que fuimos creados para todos los tipos de las especies creadas, incluyendo la humanidad. Se le llama frecuencia crística o búdica porque allí es donde se llega al estado de remembranza total, donde tomamos responsabilidad del todo y de que somos parte del todo. Ahí no estamos separados, ¿se fijan? Por eso es que es el regreso a casa del ser único. En esta sexta dimensión es el proceso de evolución del ser, y el todo se experimenta como uno. Ahí ya no está separado. Es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada, la sexta dimensión. Y se manifiesta de manera tanto individual como colectiva, de manera simultánea. La sexta dimensión es la creadora de las matrices morfogenéticas que se manifiestan en otras dimensiones, como en la tercera, en la segunda y en la primera. Es decir, en la sexta se crean toda esta matriz morfogenética que se manifiestan a partir de la quinta hacia abajo. Estas matrices no es otra cosa más que geometría sagrada, energía pura. ¿Se fijan? Y las redes que llamamos geometría sagrada son esos patrones de luz, creadores de vida y responsables de la materialización de lo que hay en todo el universo, para que vean la importancia de la geometría sagrada al tratar de elevar conciencia y entender y elevar nuestra vibración hasta esas dimensiones. Séptima dimensión. ¿Cuál es la 7D? Es una frecuencia ya de integración total y multidimensional. Los seres que habitan en la séptima dimensión son seres de puro amor. Ahí no existe una forma, son seres del reino angelical, si así se le quieren llamar, de creatividad pura, de luz pura, de energía pura, de la tonalidad pura, de la geometría pura y la de la expansión y expresión pura. Por eso es que es un plano de refinación infinita, la 7D. Hasta aquí es donde nuestro cerebro, según los científicos cuánticos, los seres humanos alcanzamos a distinguir las dimensiones. Y aquí ya están traslapadas, ¿se fijan? La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total, ya no hay partes dispersas o separadas, la conciencia se experimenta
cuenta multidimensionalmente, es decir, que se tiene un conocimiento de las partes que alguna vez estuvieron separadas. Hola nena, bien buenas noches. En el pasado desde una perspectiva ya de integración. Todas nuestras vidas pasadas, la de aquí y en la hora, elevamos vibración y decimos, pues sí, soy yo, pero formo parte de un nosotros y de un todo. Y todos vibramos en energía pura sin materia. ¿Se fijan? Allí se encuentran los seres que están y son puro amor. Es una dimensión energética donde no hay forma, como les digo, por eso se le considera del reino angélico y de las conciencias de luz pura. Es pura luz y puro amor. Ahí todo es puro en la séptima dimensión. Y hasta aquí, de acuerdo a los científicos cuánticos, es donde nuestro cerebro humano con esta programación nos alcanza a dar. Pero hay más dimensiones, ¿de acuerdo? Ya decíamos, con el vehículo de luz, el Merkaba, vamos a estar ascendiendo de la quinta y superiores. En la octava dimensión, ¿cuál es? Pues es una dimensión de la mente grupal, de la mente de un grupo, de un todo. Ya no pensamos de manera individual, y no solamente estamos integrados ya como en la sexta y séptima. Aquí es la mente ya de un grupo, y allí es donde se hace contacto con la parte más inmensa de quiénes somos realmente. Venimos de esa fuente, todos somos esa fuente. ¿Se fijan? Se caracteriza por la pérdida del sentido del yo. ¿Se fijan? Entonces, aquí es que viajamos en energía multidimensionalmente, donde hay mayores problemas tratando de mantener a las conciencias unidas en un todo, simplemente porque son puro nosotros. ¿Se fijan? Funcionando con un objetivo de grupo, no individual o personal. Entonces, puede parecernos como si hubiéramos, en esta dimensión, nos hubiéramos quedado dormidos o la mente en blanco. ¿Se fijan? Por eso es que los físicos cuánticos, los científicos que han estado investigando esto, con las neurociencias dicen, pues el cerebro nada más alcanza, humano nada más alcanza a captar estas 7 dimensiones, porque al llegar a la octava, que ya es una mente de grupo, nos quedamos en blanco, en lo individual. ¿Se fijan? Como si estuviéramos dormidos. Por eso a partir de ahí ya el cerebro no alcanza a distinguirlas. Pero están, pues claro, ahí está la física cuántica. La novena dimensión, la completud en la numerología o en la simbología sagrada, es el plano de la conciencia colectiva, pero ya de los planetas. Se fijan, en la octava y la séptima era una conciencia de grupo. Aquí ya es una conciencia colectiva a nivel planetario, en donde los sistemas de las estrellas, las galaxias y las dimensiones están integradas en una sola conciencia. Aquí de nuevo es muy difícil mantener la conciencia de yo. ¿Por qué? Porque son tan grandes como nosotros lo somos. Somos un microcosmos dentro del macrocosmos de la Tierra, pero la Tierra es un microcosmos dentro del macrocosmos, que es el universo. Por eso es que la novena dimensión es el plano de conciencia conectiva de los planetas, las estrellas, los sistemas, las galaxias y todas las dimensiones. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que ya no somos ni siquiera nosotros o ustedes como humanos. ¿Se fijan? Es simplemente la conciencia de la galaxia. Cada forma de vida, cada estrella, cada planeta y cada mente de grupo que a partir de la octava entra a la novena de cada especie, en ella es un ustedes, un grupo. Entonces, si entramos o visitamos, como nos dicen los canalizadores o los científicos, a la novena dimensión, es muy difícil mantenernos ya conscientes. Por eso es que el cerebro no alcanza a distinguir después de la octava dimensión. ¿Se fijan lo interesante de esto? Por ejemplo, las dimensiones, y aquí vamos con unos datos bien interesantes, las dimensiones 7, 8 y 9 constituyen el famoso tercer cielo del fundamento de la Cábala. Las dimensiones 10, 11 y 12, junto con la 13, 14 y 15, conforman un cielo central. Por eso se acuerdan que veíamos ese pasaje de ese profeta que tuvo un sueño con el carro de fuego y que hablaba del séptimo cielo, los 7 cielos. Pues precisamente la dimensión 7, 8 y 9 hablan del tercer cielo, 11, 12, junto a la 13, 14 y 15, el cielo central, y considerándose el cuarto cielo. Luego, cada uno de estos campos de sonido, de luz, de vibración restantes configura el cielo 5, 6 y séptimo, de lo que hablan las sagradas escrituras, la Biblia, el Torá, el Zohar, la Cábala. Se fijan desde la antigüedad. Este es el motivo por los que se mencionan los 7 cielos del reino de Dios, el éxtasis, donde ya estamos fundidos con el todo. Se va entendiendo cómo vamos poniendo estas piezas de rompecabezas y cómo vamos hilando las ideas. Aquí hay una información bien interesante, como les dije, estudiar Cábala no es de un curso de unos meses, pues es un camino de vida como todo, como la numerología, como el tarot, como el yoga, como el kundalini, como todo.
En la Cábala hay mucha información muy interesante que muchos otros caminos espirituales o culturas retoman porque hacen el símil a todo esto. En el famoso árbol de la vida tiene muchas formas geométricas, muchas interpretaciones. Se le conoce como que tiene 10 esferas o sefirot, que son las virtudes que tenemos que alcanzar como humanos para lograr la trascendencia del espíritu sobre la materia. Pero también hay mucha información ahí, tiene mucho que ver con la malla catara, con los cátaros, que ya habíamos hablado, tiene que ver con las hélices de ADN, que esto hay un instituto en Estados Unidos, en el Monte Shasta, que es el Instituto de Avalon, que está trabajando con la 13ª hélice de ADN, que la ciencia y la medicina consideraban ADN basura, y ya se dieron cuenta a nivel ciencia que no es basura, que ahí está toda esta información, nuestro ADN original, misiones, quiénes somos, a qué venimos. ¿Se fijan la importancia de esto? Por eso es que la malla catara nos da la anatomía de la creación, desde la estructura del núcleo, todas estas plantillas o rejillas donde los humanos subimos y bajamos información con el doble cuántico a partir de la 4D, y esa interconexión con todas las formas de la materia y de la energía, geometría sagrada. Por eso es que la palabra katara, ka significa luz, ta sonido y ra yo. Se refiere a la estructura del núcleo de los campos morfogenéticos que hablábamos en las otras dimensiones hace ratito, esas plantillas holográficas de sonido y de luz y de ondas que sirven de modelos para que la materia se manifieste. ¿Se fijan? Por eso es que la rejilla katara es el factor causal por debajo de todas las manifestaciones de lo físico en todas las expresiones dimensionales. ¿Se fijan que decíamos de esta información de las rejillas y las mallas? Por eso la malla catara es como una cuadrícula proporcionada que ha existido durante miles de años. Una de estas formas de esta malla catara pues es la cábala o la cábala, el árbol artificial de la vida. Viene de muchas formas, se le manifiesta de muchos tamaños el árbol de la vida. Algunos de estos árboles cuando se estudian tienen 9, 10 o hasta 11 sellos que llaman sefirot, esferas. Pero hay quien tiene 9, hay quien tiene 10 y hay quien tiene 11. Y esto tiene que ver con la numerología, ¿se fijan? No por los números, sino por las estructuras de diagnóstico numerológico. Hasta dónde reducimos los números a dígito simple. Porque la numerología parte de la cábala. La más común de las cábalas o del árbol de la vida es la que tiene las 10 esferas, las 10 sefirot, porque es un reflejo de lo que se supuso, cuando hablamos de la charla de Lemuria y Atlántida, de la caída de la raza humana por el ego, por la dualidad, que sufrió un importante retroceso de evolución, esa inversión monádica, cuando la humanidad pasó de un pulso de 12 sellos a un pulso de 10. Que esto sería aproximadamente hace 208.216 antes de Cristo. Así que se puede comprobar que en el caso de las 10 sefirot del árbol de la vida en la cábala común, que le faltan el octavo sello, que se considera esa mónada, así como los 12 sellos restantes. Los 12 sellos, este 10º sello, es el único que conecta directamente con la 13ª dimensión. Entonces, desde la cábala y desde los antiguos y las ciencias sagradas de todas las culturas hablaban de estas dimensiones, sí. Ahora ven por qué nuestro cerebro solamente alcanza a captar cuando mucho 7 dimensiones que habla la Biblia, los 7 cielos que tienen que ver con todo esto, ¿se fijan? Entonces, precisamente el 12º sello, el número 12, es el único que conecta directamente con la dimensión 13ª, con la 13, y con esos campos primarios de luz en las dimensiones 13, 14 y 15, el quinto cielo que se habla. Por eso es que este importante eslabón conecta las dos mallas catara, esas dos rejillas, y obviamente tiene una energía que va del vuelta al punto cero, que nosotros tenemos el punto cero en el timo, donde se junta nuestra energía toroide y donde de ahí también emana nuestra vibración energética del Merkaba. Y por ende pues apoya todo un sistema degenerado de vida finito, donde la muerte se convierte en la norma y la reencarnación es una necesidad. Analizar todo esto tiene mucho que ver también con las cadenas de ADN que decíamos, las sefirot en la cábala, las dimensiones, los cielos, y además de forma total de las 12 dimensiones de la cuadrícula catara, tienen un total de 144 bandas de subfrecuencias, 12 por cada dimensión. Y otra vez el número 144 que habla la Biblia, la numerología, la geometría sagrada, este importante número, ¿se fijan? En su equivalente, cada hebra de ADN contiene precisamente el equivalente de las 12 bandas de subfrecuencia del paquete completo de la malla o de esa rejilla catara. ¿Se fijan? En la actualidad el enfoque de la conciencia humana está pues solamente en el colectivo de la mitad de bandas de frecuencia de rango
en la cuarta dimensión, que es en la que hemos aprendido a movernos la mayoría, pero no todos, ¿se fijan? Los avances científicos han estado demostrando todo esto. Hay muchos científicos, por ejemplo, en 1974, dos científicos demostraron que con una cuerda cerrada tiene un estado sin masa y que se comportan con gravitones, uniendo cuántica con relatividad y asegurando que las partículas del universo son cuerdas unidimensionales de materia vibrando. Teoría de cuerdas y de vibración. ¿Pero qué creen? Hay una teoría de multicuerdas, que es lo que nos hace entender, de acuerdo a la física cuántica y a los estudios de estos científicos que desde 1974 lo han estado investigando, las siguientes dimensiones y lo que hay en ese ADN basura y en esa 13ª hélice de ADN en los seres humanos. La teoría de multicuerdas unifica estas dos teorías, la de cuerdas y de vibración y la de multicuerdas. No solamente vibramos en una cuerda, hay multicuerdas en el universo, múltiples dimensiones. ¿Se fijan? No solo las que alcanza a captar nuestro cerebro humano, ¿se fijan? Entonces, esto tiene que ver con la física cuántica y la mecánica cuántica, con lo que lo han estado sustentando. En un universo en 4 dimensiones, como lo concebimos, existentes, esta teoría de las supercuerdas o multicuerdas no sería posible, pero cuando los eruditos, los científicos modificaron las matemáticas para incluir 10 más 1 dimensiones, hablamos de tiempo, de ecuaciones que les funcionaron y que fueron develando las dimensiones adicionales y que son tan pequeñas que por eso es que nuestro cerebro humano no las alcanza a percibir directamente y que se apoyan en estos estados de simetría y supersimetría, los cuales ya se encuentran envueltas en sí mismas una de la otra. El mismo científico que ya falleció, Stephen Hawking, postuló que existen 11 dimensiones, escucha sus investigaciones de este hombre tan inteligente. Él postuló que existen 11 dimensiones del universo, querían desde el tiempo hasta 10 espaciales. ¿Se fijan? Recordemos que las ondas gravitacionales nos impiden ver esas 7 dimensiones. Entonces, esta teoría sostiene que una onda gravitacional es capaz de estirar el espacio. ¿Se fijan? Y es donde están las dimensiones y de lo que nos habla la Cábala, la Sefirot y la Maya Katara. ¿Se fijan? Y la geometría sagrada. Por eso es que esta teoría de supercuerdas o de multicuerdas nos ayuda a entender las siguientes dimensiones. Acuérdense que comencemos con esas 3 dimensiones que empezamos a hablar. La primera, que es la de moléculas, la de aguas, la de minerales. La segunda, que es la de los animales y plantas. La tercera, que es la de los humanos. Y a partir de la cuarta es donde empezamos a movernos sin materia física, en energía, con el doble cuántico, a tomar conciencia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque las dimensiones espaciales las queremos medir en tiempo y espacio, y el tiempo no es lineal. Hablamos de anchura, de altura y de profundidad, que son las más fáciles de visualizar. Una línea horizontal, ¿se fijan? Pero acuérdense que somos multidimensionales, hay más coordenadas en esas geometrías. Por eso es que las dimensiones son las métricas que los físicos utilizan para poder describir la realidad. Y para eso nos ayuda también la geometría sagrada, que tiene mucho que ver con el Merkaba, la flor de la vida, que es la geometría de la creación de todo lo que existe en el universo, que desemboca también en el famoso árbol de la vida, y la expresión máxima de la flor de la vida, que es lo que nos muestra el universo, y donde vemos que todo está conectado, que está interconectado, relacionado en sí mismo, pero jamás vemos toda esa conexión de esta forma geométrica, el círculo, la completud. ¿Se fijan? Que representa a sí mismo a Dios, al universo, al psiquismo humano. Así es, amiguito, va en espiral y en ondas de vibración, no es lineal como nos lo habíamos enseñado, lo entendemos o lo queremos entender, nuestro inconsciente nos da para eso. Obviamente también ahí está el psiquismo humano, pero contiene todo y a su vez no contiene aquello que falta, es el todo y la nada, el alfa y el omega. Así es donde está el universo y cómo nace el universo. Por eso la importancia de entender la geometría sagrada, la cábala, de nada, amiguito, a la orden. Y por lo tanto todas estas disciplinas de la ciencia, la física cuántica, la mecánica cuántica, todo lo que son las ciencias sagradas, los conocimientos ancestrales que tienen pues un solo camino para relacionarse y utilizar pues esas herramientas que aportan unos y otros para complementarse y poder entender al 100% el funcionamiento de nuestro universo con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque formamos parte de ese universo, somos uno con el todo, pero en la 3D, nuestro cerebro conectado a esa matrix, pues nos sentimos separados de todo. Por eso empezamos a generar personalidad y ego y empezamos a trabajar en esa dualidad de luz y oscuridad, de consciente y de inconsciente.
pero así no es el asunto. ¿Se fijan? Entonces les voy a subir, terminando la charla y de grabarlo en MP4 el día de mañana, las imágenes de estas 11 dimensiones de acuerdo a la física cuántica por estos científicos de la teoría de multidimensiones o multicuerdas, donde hablan que si hablamos de geometría sagrada, para poder entenderlo, si hablábamos que la primera geometría es de un punto a punto y nada más me muevo de manera lineal así, estas 11 dimensiones explicadas en la geometría sagrada, la dimensión 0, pues es la que apenas va a empezar a formarse, es el punto decimal. La primera dimensión es la línea que surge o parte de ese punto a otro punto. La segunda dimensión ya tenemos un plano, si vemos esas dos líneas unidas, ¿se fijan? La tercera dimensión ya empieza a darle volumen. La cuarta dimensión es el pensamiento, el tiempo, ¿se fijan? Por eso es que decía Carlos, así es, nos movemos en espiral, no solamente así, como la teoría de cuerdas, con esas vibraciones, siendo la cuerda una dimensión espacial extendida, amigo Carlos. Y en la teoría de multicuerdas se dice que la brana corresponde a un universo y las otras branas corresponden a los universos paralelos. ¿Se fijan qué interesante con esto? Entonces, la dimensión 0 sería el punto. Por eso en numerología el punto decimal es el 1. Porque venimos de la fuente, del huevo cósmico, del cero, del todo y la nada. El 1 es el inicio, la acción. Entonces el 0 es el punto. Si vamos al 2, la línea que une el punto, pero ya empieza a unir otros puntos. Ahí hay un cuadrado. Si lo vemos en la 3D, que es la tridimensional, ya vemos un cubo, porque lo podemos ver de todos sus lados, como decíamos con el Merkaba. ¿Se fijan? El Merkaba tridimensional son dos triángulos interpuestos tridimensionales, uno hacia arriba, otro hacia abajo, pero como es tridimensional, se percibe así. Pues aquí ya empezamos precisamente en la 3D, en la materia, a ver esas líneas, que ya no es un cuadrado. Si lo veo de todos los lados, pues tiene 3 dimensiones en la 3D, en la materia. La cuarta D ya empieza precisamente a expandirse en tiempo. La quinta D ya es una supercuerda, como lo sostienen los científicos cuánticos con la teoría de las supercuerdas o multicuerdas o la mecánica cuántica. La sexta dimensión ya es la supercuerda y el supertiempo. La séptima dimensión, la brana, que hablan los científicos de tipo 1, que es nuestro universo. La octava dimensión, la brana del tipo 2, universos paralelos, otros seres ascendidos angelicales. Novena, décima y décima primera dimensión, superbrana, multiuniversos. ¿Se fijan? Por eso es que no nos da para entenderlo. Por eso es que para explicar esta realidad los físicos llegaron a esta teoría de cuerdas, de vibración, y la de multicuerdas y la mecánica cuántica, junto con la teoría de la relatividad de Einstein, en donde sostienen que para explicar la realidad del universo consta de 10 dimensiones y que hay 22 partículas simples fundamentales. Volvemos a los antiguos saberes. Los sabios del Torá explicaban cabalísticamente que todo surge de Hashem, cuyo nombre esencial es el nombre de las 4 letras de me cuesta pronunciarlo, Havaya, y que creó los 4 mundos eligiendo las 10 sefirot o esferas del famoso árbol de la vida y la cábala, cuya combinación da origen a las 22 letras del alfabeto hebreo. Todo existe porque la palabra de Hashem está firme en el firmamento, y de acuerdo a la teoría de multicuerdas o supercuerdas, toda la realidad existe en exactamente 10 dimensiones. Hay 4 dimensiones reveladas o que se manifiestan, que es la que conocemos como humanos y en donde nos movemos, y 3 en el espacio junto a las del tiempo, y 6 dimensiones espaciales adicionales ocultas allá arriba. Ahora entienden por qué no nos da para entender esto, o por qué no hemos ido todavía en la 3D hacia allá. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ya decíamos, la primera dimensión, si lo queremos explicar desde la mecánica cuántica o la geometría sagrada, pues la primera dimensión es la longitud de onda, la dimensión de un eje X con una línea recta que conecta con otra, sin características. La segunda dimensión ya es la altitud. Ya empezamos a ver ancho y alto, un cuadrado. La altitud o eje, ahora el eje Y, que está uniendo esas líneas para producir un objeto bidimensional como un triángulo o un cuadrado. La tercera dimensión ya es profundidad, por eso es tridimensional. Ya es el eje Z. ¿Se fijan? Entonces, añadido a esas 2 dimensiones del eje X, el eje Y, y en la tercera dimensión el eje Z, ya empezamos a ver un objeto con volumen.
¿Cómo? Como un cubo, como un cono, una esfera, una pirámide. ¿Se fijan? Es el fin de las dimensiones físicamente perceptibles para los humanos y a partir de aquí todas las dimensiones son teoréticas, ya no son materiales. ¿Qué es la cuarta dimensión? El tiempo, el pensamiento. La cuarta dimensión es la posición en el tiempo de ese objeto tridimensional. ¿Se fijan? Y el tiempo no es lineal. Entonces, lo que nos empieza a dar entonces la quinta dimensión, los mundos posibles. La quinta dimensión en un mundo ligeramente distinto del nuestro, del que podríamos evaluar similitudes y diferencias. Por ejemplo, la utopía. ¿Se fijan? La sexta dimensión, el plano de todos los mundos posibles con las mismas condiciones iniciales. La sexta dimensión en un plano contiene todos los posibles universos, no hay uno, con las mismas condiciones iniciales que el de nosotros. Por ejemplo, la famosa teoría de la evolución del Big Bang. La séptima dimensión es un plano donde todos los mundos posibles con diferentes condiciones iniciales. Ahí ya empezamos a ver diferencias. Por eso esta séptima dimensión es una expansión de la posibilidad de la sexta, donde todos los mundos posibles comienzan, pero con diferentes condiciones iniciales. Y la octava dimensión, pues un plano en donde todos los mundos posibles, con cada uno con diferentes condiciones iniciales, desarrollándose con posibilidades infinitas. Y aquí es donde comenzamos a hacer uso de esas gráficas psicodélicas, pero la octava dimensión puede ejemplificarse, como un árbol de infinitas ramas cuyas hojas son diferentes entre sí, no son iguales las hojas de ese mismo árbol, que tienen orígenes diferentes y que crean a su vez árboles diferentes. ¿Se entiende esto? Para que vean por qué nos cuesta trabajo de manera consciente nuestro cerebro entenderlo, nuestro intelecto. La novena dimensión, todos los mundos posibles, comenzando con todas las condiciones iniciales y todas las leyes físicas. Y en cada una de estas dimensiones, que representan todas las posibles condiciones iniciales en la novena, las leyes de la física son completamente diferentes a las que conocemos. ¿Se fijan? La décima dimensión, la de las posibilidades infinitas, es una dimensión donde todo es posible, son los sueños de Dios, las exigencias, por ejemplo, de los seres humanos, la realidad de la ausencia del deseo, donde los políticos son honestos, los trenes siempre llegan a tiempo, el famoso experimento de física cuántica del gato de Schrödinger, me cuesta pronunciarlo, ¿ven por qué no estudio lenguas? Schrödinger está vivo y muerto a la vez. Chequen ese experimento que ya les he enseñado en muchos talleres y cursos. Chequenlo en internet, el experimento del gato de Schrödinger, en donde meten a un gato en una caja y el tiempo lo traslada en otra, pero aparece muerto y luego aparece vivo. Chequen ese experimento. Es lo que se trabaja en la décima dimensión, en donde está vivo y muerto, pero todo existe y no existe a la vez, está y no está. Porque el tiempo no es lineal y somos multidimensionales, somos energía y la energía puede ir y venir. ¿Se fijan? Lo hacemos en la cuarta D con el doble cuántico, ya le demostró la física cuántica como seres humanos. ¿Se fijan? A esta décima dimensión se le denomina en física cuántica el principio de probabilidad. Aquí se contienen todas las dimensiones alternativas que podrían haber existido. La décima primera, la onceava dimensión, es un superespacio de partículas que se manifiestan como pura energía. ¿Se fijan? Qué interesante. ¿Y por qué entonces nuestro cerebro humano solamente, como dice la Biblia, los 7 cielos, el éxtasis, como dijo Stephen Hawking y todos los físicos cuánticos, nuestro cerebro solamente alcanza a captar estas 7 dimensiones? Porque también tenemos 7 cuerpos y se relaciona con eso. Otra vez el Merkaba. ¿Se fijan? Por eso es que hay la posibilidad de que existan otros mundos paralelos al nuestro. Sí. ¿Que estamos viviendo entre ellos? Sí. Vidas simultáneas, como explicamos al inicio, que esto nos cuesta trabajo. El aquí y el ahora es lo único que existe aún en esas dimensiones espaciales o universales. Aquí también lo único que tenemos es el aquí y el ahora. El pasado ya pasó, el futuro no sé si voy a llegar, pero el doble cuántico va a futuro en energía. Entonces, mi aquí y ahora, mi presente, también son mis vidas pasadas y a la vez futuras y simultáneas. Esta es la explicación cuántica. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque precisamente hay mundos paralelos y estamos viviendo entre ellos de manera simultánea. Sí. Entonces, por lo que nos sentimos incapaces de percibir y de entender todo esto. Son estos 7 mundos paralelos que conforman nuestro mundo en el aquí y en el ahora, en la 3D. Aunque existen muchas más, pero son los 7 principales que tenemos que ir entendiendo, conociendo, para elevar conciencia y llegar, como decía el profeta en las Sagradas Escrituras, en su sueño, en esa profecía, a ese séptimo cielo, a ese éxtasis. Pero ese séptimo cielo contiene muchas dimensiones. ¿Se fijan?
Por eso las que estaban en el tercer cielo, en el quinto, en todos los cielos que habla la Cábala y la Biblia, ¿se fijan? Entonces, desde un punto de vista práctico, no teórico. Entonces, desde el punto de vista práctico, el orden de estas dimensiones o de estos cielos o de estos cuerpos por su densidad y materialidad, ¿cuál sería? Primero, mi cuerpo físico. Segundo, mi cuerpo vital. Tercero, nuestro cuerpo astral o el de los sueños, en donde nos movemos con el doble cuántico, con energía, en el inconsciente en sueños, a la cuarta dimensión. El cuarto de cuerpo, el mental, el pensamiento, la 4D, y la quinta D. El quinto cuerpo, el causal o el de la voluntad. El sexto, el de la conciencia o el del alma. Y el séptimo, el del mundo del ser. Ahora ven cómo se relaciona la Biblia, la Cábala, el Torá, el Zohar, geometría sagrada, con todo este fundamento de las dimensiones que estamos hablando, los chakras y todo lo que hemos estado hablando en estas charlas anteriores. Lo más interesante es que cada uno de estos mundos paralelos se encuentra en íntima relación con nuestro cuerpo. Por eso somos seres multidimensionales. Ya está más que comprobado, y muchos lo hemos vivido en terapia, que no solamente vamos a vidas pasadas, pero regresiones, también futuras progresiones. Adam Weiss con sus investigaciones y las terapias de apertura de registros akáshicos, que un registro akáshico no solamente es abrir registros pasados de vidas pasadas, es aquí y futuras también. Entonces podemos ir progresiones, regresiones y vidas simultáneas. Con esto se entiende perfectamente, y con la mecánica cuántica y la física cuántica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el ser humano es también séptuple? Sí. En su constitución interna tenemos estos 7 cuerpos, ¿se fijan? Ya dijera Hermes, Trimegistro, el 3 veces grande, en su tabla esmeralda, así como es arriba, es abajo, multidimensionales. Venimos de allá, somos la misma Biblia dice, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos semidioses, somos hijos de Dios, somos esa divinidad, en un cuerpo humano, sí, como materia, pero somos parte de esa divinidad. Entonces, y también como en la naturaleza, pues el ser humano tenemos estos 7 cuerpos que hacen mis 7 chakras, mi huevo áurico, mi energía toroide, mi Mérkaba, con el que voy a ascender a partir de la cuarta a la quinta dimensión, y superiores. Entonces, ¿se fijan cómo vamos uniendo estas piezas? La activación de los códigos de fuego se inicia con el proceso de función en conjunción con estos 7 códigos magnéticos que hablábamos, de las 12 hélices de ADN y superiores, la rejilla Katara con los 12 códigos de aceleración eléctricos. Por lo tanto, ojo con esto, la ascensión dimensional se logra a través de ¿qué? Ya habíamos hablado anteriormente, primero activando el Mérkaba, pero está quedando obsoleto. Hay que pasar a activarlo ya a otras dimensiones. Primero hay que liberar esa malla Katara, que es bien interesante esta información. Después la activación de la energía Kundalini, lo que decíamos, equilibrar mis chakras, mantener mi campo electromagnético huevo áurico fuerte, pero no solamente así, activándolo con el 8º chakra, que es el Mérkaba. ¿Se fijan? La fusión, y por eso, y fusionarlo con el chakra corazón y el alfa y el omega, que no nomás va por ahí. La fusión de estas cadenas de ADN a través de la activación de esos códigos de ADN de fuego y originales, reestructurándonos a la información original, no la que nos están programando en la 3D o la que nos quedamos atorados en la 3D, resultando la construcción de este vehículo de Mérkaba y culminando con la transformación o transmutación más bien de nuestro cuerpo físico. No ocupamos el cuerpo físico para ascender, es etérico. Y retomo con lo que iniciamos el año pasado, la charla del origen de la raza humana, Lemuria y Atlántica, esta medium que publicó en 1879 los 7 orígenes y evolución de las 7 razas, de las 9 razas que habla, porque la 9 es la completud, y volvemos con el número 9 que hemos estado hablando aquí, de esas 9 dimensiones, que significa la 9ª dimensión, como ya lo dijimos, donde ella mencionaba que la 7ª raza somos nosotros los humanos actualmente, pero que vienen 2 más, que son etéricas, fractales, pura energía, geometría sagrada. ¿Se fijan? No necesitamos el cuerpo físico en esas 2 siguientes razas, por eso solamente 1/3 de la humanidad va a ascender a una nueva tierra. Sigue siendo esta tierra, pero nivel de frecuencia y vibración mucho más fuerte, mucho más pura, más elevada, desarrollando espiritualidad, donde transmutamos el cuerpo. Y como decía esta medium, creo que sí, amiguito,
y también Madame Blavatsky hablaba de esto. Alice Bailey fue la que publicó en 1879 el libro con todas estas predicciones. Está en el caldero de Tía Dalma, se lo subí el año pasado cuando hicimos la charla de Lemuria y Atlántida y el origen de la raza humana. Así es, ese libro ya está ahí. Para que vean, pues se culmina con la transmutación del cuerpo físico, y aquí cerramos estas charlas de pues el Merkaba, ¿verdad? Nuestro vehículo de luz, el lenguaje del espíritu, de la conciencia, y con el que vamos a ascender. No ocupamos un cuerpo físico, y aún así la vida en la tierra va a seguir. Por eso hablábamos al inicio que a partir de la quinta vamos a empezar a tener una energía de vibración más alta, una frecuencia más pura de energía en amor, en unicidad, en donde las siguientes reencarnaciones ya no van a ser con un cuerpo físico. ¿Se fijan qué interesante todo esto? Hay muchos planos de manifestación. Bueno, nos quedan 2 minutitos para hablar de las mónadas y de los planos de manifestación. El ser encarnado tridimensionalmente, nosotros, tiene una densidad, por eso estamos tan pesados y nos sentíamos atorados en el ego, en la dualidad, que no podemos imaginar que existen otros planos, u otras realidades, u otros niveles de conciencia. Este es el salto cuántico, el gran salto que hay que dar de la cuarta y superiores. Darme cuenta que no somos materia solamente, que hay más dimensiones, y esto obviamente los seres que los logren, pues de alguna u otra forma estarán también rescatados de sus cuerpos. Por eso la octava y la novena raza que ya había predicho esta medium, y muchos maestros y canalizadores. Por eso es que hay muchos maestros que están recibiendo estas informaciones, que son seres que ya elevaron su vibración a la sexta o séptima dimensión para ayudar al planeta, muy sutilmente, de manera consciente, voluntaria, y que ellos volverán no, gracias a ti, amiguita, gracias a ustedes por su tiempo y su confianza. Como les digo, ustedes hacen esto posible, donde nosotros nos quedamos atorados en un cuerpo físico aquí en la 3D, pero sabemos que esta experiencia pues es difícil, pero ya lo habíamos acordado, el acuerdo de almas, pero en el nivel en el que nos encontramos, por eso es importantísimo tomar conciencia de que ya podemos trabajar con nuestros otros cuerpos. No solamente tengo ya está más que comprobado que tengo 7. De nada, Lupita, gracias a ustedes. Estos cuerpos se encuentran dentro de nuestro servicio muy activo. Por eso tomar conciencia plena de quiénes somos, reconocernos, trabajar con la energía de mis 7 cuerpos para poder activar mi vehículo, y pues ahora sí, a propulsión a chorro, vámonos a elevar vibración a las diferentes dimensiones. Por eso es que nuestros cuerpos se están transformando, transmutándose, sutilizándose. Por eso deberíamos de ser más flexibles, dóciles al respecto, para no crear estas interferencias entre nuestro cuerpo material y la vibración de nuestras dimensiones y nuestra energía de la manera más armónica posible. ¿Por qué? Porque los cuerpos inferiores pues trabajan a nivel planetario, los cuerpos superiores a nivel cósmico. ¿Y cuáles son estos niveles cósmicos o dimensiones? El nivel galáctico, intergaláctico, intrasistémico, extrasistémico, interdimensional. ¿Se fijan qué interesante lo que hay más allá? Por eso es que estos cuerpos superiores en su núcleo central, como hablábamos hace rato, ya están de camino a otras galaxias, hacia la quinta dimensión, y algunos incluso ya están, como decíamos, en la sexta y en la séptima como seres humanos. Sí. Por eso es que en la tercera dimensión pues estamos en un cuerpo físico, en la cuarta el doble cuántico se mueve en sueños o inconsciente en el cuerpo etérico. En la segunda dimensión nuestro cuerpo astral es una escala más densa en los seres de menos evolución, por ejemplo las pasiones animales, hasta la quinta a la que conseguimos llegar, o algunos consiguen llegar con nuestra parte superior del cuerpo. El cuerpo mental, desde la segunda dimensión en minerales, animales, plantas, en nuestros aspectos de seres humanos sin evolución, por nuestro aspecto instintivo. Por eso luego somos tan violentos y ahí tenemos excesos en toda nuestra vida, porque este cuerpo trabaja mucho en la tercera dimensión, el mental. Y tu cuerpo crea tu realidad se crea con lo que la mente está pensando, ¿se fijan? Y además, los que elevan conciencia también con ese cuerpo mental, por eso el pensamiento en la cuarta dimensión durante el sueño. Y en la quinta, los seres más evolucionados que realizan conexiones ya y servicios a través de este cuerpo mental y cuerpo energético. El cuerpo de luz o de pureza. Este cuerpo actúa como hermanos autoconvocados desde la quinta dimensión, pasando por la sexta hasta la séptima, con los seres más evolucionados que nos están ayudando. Porque se trabaja con el cuerpo de luz o de pureza a partir de la quinta, sexta y séptima con energías puras. Cuerpo espiritual. Desde la quinta
donde desde está nuestro cuerpo espiritual hasta la séptima dimensión en seres de mayor evolución, maestros, avatares, etcétera. Por eso es que el cerebro pues nada más alcanza a captar estos 7 con nuestros 7 cuerpos. ¿Se fijan? ¿Qué son las mónadas que mencioné? Las mónadas están en el camino a la séptima dimensión, abriendo paso a los demás cuerpos. Cuando integramos las mónadas con el regente, con esa malla catara, que está en nuestra codificación original de ADN, queda completa, los seres pueden integrarse plenamente a la séptima dimensión sin necesidad ya de nuestros cuerpos inferiores. ¿Se fijan? Por eso esta medium decía, ya no necesitamos los cuerpos físicos, es pura energía, fractales. Todos estos datos pues se refieren a la mayoría de todos esos seres humanos, maestros, guías, hermanos autoconvocados, y no a la gran masa de seres con distintos niveles de evolución que están ayudando al planeta. Hay muchos seres entre nosotros que ya poseen un cuerpo emocional o mental en sus vibraciones superiores, no atorados en la 3D. Si tengo 7, ¿por qué lo atoro en la 3D? ¿Se fijan? Y muchos más dimensiones que además, y muchos demás seres, como decíamos, que no poseen un cuerpo de luz tampoco. Estos cuerpos se encuentran todavía sin formar o desactivados, y nos cuesta mucho reconocer el llamado de nuestro propio espíritu. Por eso nos conviene tenernos en la Matrix, en la 3D. ¿Se fijan? Porque estamos alejándonos al despertar conciencia de esta expresión tridimensional que nos mantiene en el ego, en la dualidad, hasta que el ser no desarrolle y construya su propio y active su propio cuerpo de luz, Merkaba. No podemos establecer ese puente de manera consciente de nuestro espíritu, que es lo que anima al cuerpo, hacia las siguientes dimensiones. ¿Se fijan? ¿Qué pasaría entonces? No hay conexión superior. La conexión que se establece con el cuerpo de luz no puede haber contacto con nuestro espíritu, ya que nos encontramos solamente atorados en la quinta dimensión, a la activa del Merkaba. Pero eso nomás es prender el motor del vehículo. Hay que ponerlo a manejar a altas velocidades, velocidad de la luz, hasta las siguientes dimensiones. ¿Se fijan? Pues chicos, terminamos con esto esta sesión. Nos vemos el miércoles que entra, como todos los miércoles en punto, a las 6 de la tarde con charlas en vivo. Acuérdense, nos ayudan mucho dándole like, compartiendo, comentando. El día de mañana subo este video en MP4 en el caldero de Tía Dalma, junto con las imágenes de las dimensiones de la geometría sagrada para entender estas dimensiones, y toda esta información para que quiera seguirla viendo o estudiando o analizando y despertando conciencia. Gracias a todos por su tiempo, su confianza como siempre. Un abrazote y muchas bendiciones. Y nos vemos el miércoles que entra.